En octubre del 69, el presidente Juan Velasco Alvarado inicia la reforma agraria peruana, que fue una de las más radicales de América del Sur. Esta reforma tuvo influencia y fue inspirada en experiencias previas como la reforma agraria boliviana en 1952 y movimientos similares en México y Guatemala, con el objetivo de redistribuir tierras y reducir desigualdades. En ese entonces el mundo era testigo de la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Aunque Velasco evitó alinearse con el bloque soviético, su gobierno aprovechó el discurso antioligárquico para contrarrestar el avance de movimientos campesinos radicales como el MIR y el ELN en los años 60. Esta reforma impulsó el nacionalismo económico de Velasco, parte de una agenda más amplia que incluía la expropiación de empresas extranjeras, reflejando una postura soberana sobre el capital extranjero, en especial el capital estadounidense. Las motivaciones para la reforma agraria se fueron gestando en las décadas del 50 y el 60 y fueron varias. Las migraciones del campo a la ciudad se incrementaron significativamente. Hubieron recurrentes y masivas manifestaciones de reivindicación de campesinos. Muchas de ellas terminaron en tomas de haciendas y fundos. Una extrema concentración de la propiedad de la tierra. La pobreza omnipresente de la población rural, particularmente en la sierra. La necesidad de ampliar los mercados para una industria en gestación. La clase política conservadora, reacia a la idea misma de una reforma agraria, se vio obligada a aplicar alguna forma de intervención en la década del 50 y 60, pero esto no dio resultados. Fue entonces que, por último, el gobierno militar de Velasco Alvarado ejecutó una nueva ley de reforma agraria, esta vez con el respaldo de las Fuerzas Armadas. La reforma agraria se ejecutó principalmente en la costa y en la sierra, dos regiones con mayor población rural y mayores áreas de uso agropecuario. Entonces, ¿la reforma agraria fue beneficiosa para el país? Como grupo, nosotros consideramos que no. A continuación, detallaremos nuestra postura en el aspecto político, económico y social. Hola, soy Anthony Lunasco Torres y yo voy a hablar sobre la reforma agraria desde el aspecto económico. Aunque su intención era positiva, económicamente la reforma agraria no fue beneficiosa para el Perú. Al expropiar las tierras de los hacendados y entregarlas a campesinos sin capacitación ni apoyo técnico, y la producción agrícola cayó considerablemente. Muchos no sabían cómo administrar las tierras y el Estado no los brindó la asistencia suficiente. Además, el Estado se endeudó para pagar las indemnizaciones a los antiguos dueños, lo que afectó las finanzas públicas. Las nuevas cooperativas agrarias creadas fueron, en muchos casos, ineficientes y mal gestionadas, provocando más problemas que soluciones. Como resultado, el Perú dejó de producir buena parte de sus alimentos y empezó a depender de las importaciones, lo que encareció los productos y afectó especialmente a los sectores más pobres. En resumen, desde el punto de vista económico, la reforma agraria generó más retrocesos que avances. Bajó la productividad, aumentó la dependencia externa y debilitó al campo peruano. Eso es todo. Hola, soy Brian Laime y hoy voy a hablar sobre el aspecto político. La reforma agraria ha sido utilizada en muchos casos como una herramienta de propaganda política. Los gobiernos autoritarios lo promovieron no tan solo por el beneficio de los campesinos, sino también para consolidar su poder, obtener mayores votos y facilitar el triunfo ante sus contrincantes políticos. Uno de esos ejemplos claros acá en el Perú está el gobierno militar de Juan Velasco Alvarado en el periodo de 1968 hasta 1975, que lo presentó como una reivindicación social, que posteriormente sirvió para desarticular las élites tradicionales, controlar el sindicato y ganar legitimidad. La participación del Estado fue tan centralizada, en lo cual limitó la pluralidad política. Y al concentrar el proceso en el aparato estatal, sin control ciudadano y transparencia, muchas reformas agrarias han generado corrupción, clientelismo y arbitrariedades. El poder político se vuelve juez y parte,
lo cual debilita al Estado de Derecho. Y además, en vez de fomentar una ciudadanía autónoma y crítica, muchos gobiernos han dependido de los campesinados en la base electoral a través de diferentes favores y prebendas, lo cual distorsiona al sistema democrático, generando diversos conflictos sociales profundos y conflictos entre el campo y la ciudad, entre agricultores y empresarios agroindustriales. Y con esto le paso a mi siguiente compañero. Muy buenas tardes, mi nombre es Jesús Leiva Gutiérrez y estaré exponiendo el aspecto social de la reforma agraria en el Perú. La reforma agraria implementada por el gobierno militar de Juan Velasco Alvarado en 1969 tuvo profundas repercusiones en el aspecto social. La reforma agraria provocó una significativa desorganización demográfica. La reforma no logró mejorar las condiciones de vida de la mayoría de los campesinos. Como consecuencia del empobrecimiento y el crecimiento poblacional, se produjo una migración masiva del campo a las ciudades. Ciudades como Lima, Arequipa, Cusco, Chiclayo y Piura experimentaron un crecimiento descontrolado en las zonas periféricas, creando así nuevos focos de pobreza urbana. La reforma no logró una distribución equitativa de los beneficios de la población campesina. Solo un pequeño puñado de directivos de las organizaciones campesinas se vio realmente beneficiados. La situación social de la mayoría de los campesinos no experimentó una mejora significativa. La reforma agraria presentó deficiencias importantes en su implementación. Los campesinos recibieron tierras, pero no la capacitación necesaria para gestionarlas eficientemente. No se proporcionó el apoyo técnico necesario para que los campesinos pudieran competir en los mercados nacionales e internacionales. En el aspecto social, la reforma agraria de 1969 en el Perú tuvo como consecuencias mixtas y en gran medida negativas. Si bien buscaba empoderar a las masas campesinas y mejorar sus condiciones de vida, en la práctica generó unos severos problemas de sociales, incluyendo la migración masiva, el empobrecimiento rural y la creación de nuevas desigualdades. La falta de una implementación adecuada y de apoyo continuo a los campesinos limitó severamente los potenciales beneficiosos sociales de esta reforma. Soy Fabricio Ames y me corresponde dar el cierre con nuestras conclusiones finales. Entonces, la reforma agraria de 1969 no cumplió con sus objetivos. En el plano político, lejos de empoderar al campesinado, no logró consolidar una base de apoyo real al gobierno. Además, en lugar de democratizar el campo, terminó concentrando el poder en una nueva élite de directivos, replicando las desigualdades que se buscaba eliminar. Desde la perspectiva económica, sus consecuencias fueron negativas. La productividad agrícola disminuyó notablemente, se produjo un estancamiento tecnológico y el país pasó de ser autosuficiente en alimentos a depender de importaciones. A esto se sumó el fracaso de las cooperativas, lo que llevó al abandono y parcelación de muchas tierras. En cuanto al aspecto social, el impacto también fue desfavorable. La pobreza en las zonas rurales se intensificó, provocando una migración masiva hacia las ciudades. Muchos campesinos, aunque recibieron tierras, no contaron con la capacitación necesaria para administrarlas ni competir en el mercado. Todo esto demuestra que una reforma agraria no puede limitarse únicamente a la redistribución de tierras, sin planificación, sin asistencia técnica y sin una verdadera inclusión. Se corre el riesgo de cambiar la forma, pero no el fondo. Hoy más que nunca debemos de aprender de esta experiencia para poder construir políticas agrarias que enfrenten las raíces de la desigualdad y apuntar hacia un desarrollo rural realmente justo y sostenible e inclusivo. Gracias por su atención.